de hoy. Vamos a tratar el tema Jehová es tu sanador, inspirado en un texto de la Sagrada Escritura que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, que vamos a leer a partir del versículo número 1. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1 y siguiente, y leo para ustedes. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo a Isaías: tomad masa de higo, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Este relato es muy significativo porque muestra dos aspectos de la vida muy característicos y que en la Biblia son significativos. En primer lugar, muestra la acción de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios. Recuerda que siempre hemos dicho: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese pensamiento corre a lo largo de toda la Escritura y en este pasaje se evidencia. También se observa aquí la actitud de un hombre piadoso, de un hombre humilde, de un hombre que reconoce su condición, reconoce su necesidad y busca a Dios. Pero también se observa la acción de un hombre de Dios, ¿sí? Porque aquí tenemos tres personajes. Tenemos en primer lugar a Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Vemos la intervención de un siervo de Dios, de un hombre de Dios, de un profeta de Dios, y también en tercer lugar la acción de un hijo de Dios, de una persona necesitada, de una persona en aflicción. Y cada uno de ellos tiene un papel, un rol muy importante en este relato. Comienza la historia diciendo que en aquellos días, y esta es una frase que tiene que ver con el contexto histórico, nos sitúa en el momento cuando ocurrieron los hechos. ¿Cuándo ocurrieron? Estamos hablando de unos 700 años antes de Cristo. Estamos en la época de los reyes de Judá y en el tiempo cuando Sennacherib, rey de los asirios, vino para capturar a Jerusalén. Ya él había tomado gran parte de las ciudades fortificadas de Judá, como lo dicen los versículos anteriores, y vino contra Jerusalén. Pero el rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios, dice que fue al templo a orar, se humilló y buscó la dirección de Dios a través del profeta Isaías. Esto lo pueden ustedes leer en el capítulo anterior, el 19.
Allí se observa cómo Dios liberó al pueblo de Judá de la mano de los asirios, producto de la devoción, de la piedad de este buen rey de Israel. Evidentemente también el profeta Isaías tuvo mucho que ver en esta acción. Por cierto, ¿ustedes recuerdan al profeta Jonás cuando Dios lo envió a Nínive para predicar en contra de Nínive, para decirle de aquí a 40 días Nínive será destruida? Y Jonás no quiso ir, sino que tomó un rumbo opuesto para no ir a Nínive. ¿Sabe por qué? Él se negó. Ya les voy a decir por qué. Porque Jonás es un profeta de Dios, era un profeta de Dios. Y Jonás sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Él sabía que Nínive un día iba a ser la capital del imperio que en este momento está atacando a Israel, el imperio asirio. De manera que Jonás quiso prevenir, o sea, anticipándose al poder de Dios, a la autoridad de Dios, él quiso entonces intervenir para que los asirios no llegasen a tomar el poder, convertirse en potencia que luego irían contra Israel. Los asirios tomaron a Samaria unos años antes y después vinieron contra Jerusalén, pero no pudieron porque se encontraron con un hombre de fe, Ezequías, quien detuvo la invasión. Vemos en el capítulo anterior cómo Dios liberó a los judíos, a la nación de Judá, el reino del sur, de la mano de los asirios, de una manera maravillosa. Bueno, en esa circunstancia es que estaba el rey en palacio, aquejado de una enfermedad. Entonces Dios envía un mensajero al profeta Isaías, este gran hombre que es el príncipe de los profetas, el profeta Isaías, que es el profeta evangélico, el profeta que anuncia la venida de Jesucristo. Bien, este gran profeta de Dios es enviado a el rey Ezequías con un mensaje. Trajo el diagnóstico. Algunos de ustedes quizás han estado frente al médico y el médico le da un diagnóstico definitivo muy trágico. Esto le pasó al profeta Isaías. Tuvo que ir con una noticia muy desagradable a un amigo muy apreciado. Y la noticia que le llevaba era tremenda. Tenía que decirle al rey: prepárate para tu encuentro con Dios. Vas a morir, no vas a vivir. Es decir, de la enfermedad que te aqueja, no te vas a curar, al contrario, vas a morir. Esto muestra la gracia y la misericordia de Dios y también la omnisciencia de Dios. Como Dios conoce todo, conoce nuestro destino. Nosotros vemos las cosas en el momento presente, intuimos el futuro, sin embargo Dios ve el futuro. Para Dios el futuro, mañana, es como si fuera hoy, porque Él se mueve en el tiempo de una manera dinámica que para Él es presente. Entonces Dios sabía lo que iba a ocurrir y le advierte al rey: vas a morir, prepárate, para que el reinado no quedase a la deriva, sino que tuviese una sucesión apropiada. Es decir, prepara para que la persona que va a sustituirte y todos los demás detalles que hay que hacer antes de morir. Muchas personas hacen un testamento previniendo este momento trágico de la desaparición física. Bueno, entonces Dios le advierte al rey y utiliza como instrumento al profeta. Entonces, cuando el rey escucha aquella noticia, estaba en cama, enfermo, dice la escritura, como hemos leído, que dice que el rey volvió su rostro a la pared y comenzó a mostrar una actitud propia de los seres humanos, que son débiles en momentos difíciles. En ese instante se sintió impotente, se sintió desvalido, se volteó hacia la pared y comenzó a llorar.
Llorar es una manifestación de dolor, de duelo y una forma de desahogar el dolor intenso que agobia a la persona. Entonces él derrama su espíritu llorando y clama y le dice, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de las cosas que yo he hecho, acuérdate que yo he sido un hombre íntegro, cómo he andado en tus caminos, y clama, o sea, clama a Dios pidiendo auxilio, pidiendo sanidad. Realmente Dios no necesitaba que Él le diese aquella explicación, porque Dios conoce los corazones, Dios conoce a las personas. Uno ve la apariencia, pero Dios ve el interior de la persona. Dios conocía el corazón de Ezequías. Entonces pero de todas maneras, uno lo hace como una forma de cortesía o también para implorar, diciéndole, Señor, ten misericordia, tú me conoces, conoces mi corazón, sabes quién soy yo. Muchas veces tú también habrás orado de esa manera, en momentos difíciles, en momentos de aflicción. ¿Qué hace una persona cuando escucha una noticia como esta? Fíjate que uno cuando escucha la noticia de un ser querido que le dicen que tiene una enfermedad incurable, uno se conmueve, se duele y comienza a clamar por esa persona. ¿Cuánto más la persona que está recibiendo aquella infausta noticia? Ah, bueno, entonces llora, clama. ¿Se acuerdan lo que tantas veces hemos comentado en esta sección? Clama a mí y yo te responderé. Bien, él lloró, clamó y de inmediato dice que Dios escuchó el clamor, vio las lágrimas de este hombre del rey. El rey se humilla, olvida su condición de rey, sabe que es un ser humano, que los títulos, el estatus, la riqueza, la posición social, llegado a un momento crítico como ese, no tienen valor. Entonces humildemente clama a Dios y Dios le responde. Dice que no había llegado Isaías a la puerta del palacio cuando Dios le ordenó regresar. Es maravilloso como Dios le habla a sus siervos. De muchas maneras Dios le habla a sus siervos. Entonces es tan honroso cuando Dios le habla a un siervo suyo para que lleve una buena noticia. Por eso que aquel salmo dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas noticias, de los que anuncian el evangelio de la... Fue la experiencia de Isaías. Cuán hermoso, qué alegría llevar aquella noticia. Y viene y le dice al rey, dice Jehová que no morirás. Te va a conceder la sanidad y dentro de 3 días estarás en el templo dando gracias. Es impresionante esta expresión del profeta, la manera como Dios tiene el poder para sanar. Uh, Hermanos y amigos que me están escuchando y observando, una cosa interesante es leer en la Biblia que Dios tiene poder para hacer un milagro. Eso es maravilloso, reconfortante, inspirador. Eso es impresionante, leerlo en la Biblia y uno descubrir lo que dice la Biblia del poder de Dios. Pero otra cosa es comprobar en carne propia, de ver el poder de Dios obrando un milagro de sanidad. Eso es indescriptible y eso que lo que hemos visto nosotros en realidad, en la realidad de la experiencia humana, también lo vivió este hombre de Dios y el profeta. Se levantó de aquella enfermedad mortal. Dios tiene autoridad sobre todo el universo. Dios tiene autoridad sobre las enfermedades. Dios tiene autoridad sobre la muerte. Dios tiene autoridad sobre todo. No hay nada que pueda escapar de su absoluta autoridad. Por eso Él puede y tiene el poder para sanar.
Al ver a una persona enferma, pues Dios tiene poder para sanar. El asunto es que la sanidad se activa con un acto de fe. La fe de este hombre impactó al profeta y a Dios y activó el milagro. La fe activa milagros. Y eso fue lo que ocurrió con este hombre de Dios. La fe, la devoción, la humildad y buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Le buscó y lo encontró. Buscad y hallaréis. Y entonces obtuvo aquella acción maravillosa. Dice el escritor que Dios le dio 15 años de vida. Te puedes imaginar, después que le habían dicho, tienes minutos de existencia, le dan la noticia, tienes 15 años para que puedas seguir disfrutando la vida. ¿Sabe usted lo que una persona puede hacer en 15 años? Si en una semana se pueden hacer tantas cosas, si en un día se pueden hacer tantas cosas, ¿cuánto más en 15 años? ¿Te puedes imaginar la forma como el rey luego invirtió aquellos 15 años? A honrar a su Dios, para disfrutar de la vida, para compartir con sus seres queridos y para actuar como un rey justo, porque tuvo 15 años de experiencia que Dios le concedió. Ahora, no solamente Dios liberó al rey de la enfermedad, sino que observa lo que dice. Voy a leer el versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años. Mira lo que sigue. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David. He leído el versículo número 6. Quiere decir que la fe de este hombre no solamente sirvió para obrar el milagro en sí de la sanidad divina, sino que también aquella fe, aquella oración, aquellas lágrimas tuvieron efectos a nivel de la ciudad, a nivel nacional. Dice que Dios le dijo, bueno, te voy a dar la sanidad a ti y voy a librar a tu pueblo producto de la oración tuya. No voy a permitir que los asirios toquen la ciudad. Esta es la acción de Dios activada por la fe de un hombre, por la devoción de un hombre, por la actitud fiel, consecuente de un hombre como Ezequiel. Entonces, por eso es que la acción de Dios beneficia no solamente a la persona, sino también a quienes le rodean. De manera que tus acciones van a tener un efecto en tu propia vida, pero también en los que te rodean. Las bendiciones que Dios te va a dar, producto de tu fe, producto de tu devoción, producto de tu humildad y de la manera como te acerques a Dios, va a tener un efecto positivo en ti. Vas a ser beneficiado, pero al mismo tiempo los que te rodean van a recibir también la bendición. Ahora, estamos en una época de pandemia. Estamos observando lo que está ocurriendo a nivel del mundo. Bueno, este es un tiempo para que los hijos de Dios se manifiesten de diferentes maneras. Por lo menos para que seamos instrumentos de paz, para que seamos instrumentos de sanidad, para que así cuando clamemos a Dios y Él nos bendiga, también las personas que nos rodean pueden también obtener la bendición divina. Estamos atacados por un mal también que en algunos llega a ser incurable, pero Dios tiene el poder sobre el coronavirus. Él tiene el poder sobre esa enfermedad. Es cuestión de nosotros creer en Dios, creer a Dios y creer en su palabra, y Él nos va a proteger. Esto es lo que dice el Salmo número 91, que siempre lo repetimos, y que es bueno que lo tengamos. Dios nos ampara, nos fortalece. Y en el momento de la plaga, de la adversidad y de la pandemia,
Él está atento a proteger a sus hijos y también para darles los mecanismos desde el punto de vista inmunológico, fisiológico y anatómico para que pueda también vencerlo en el supuesto caso que la persona sea contaminada. Pero de todas maneras, no es que tenemos que confiar en Dios y ser imprudentes en cuanto al manejo del coronavirus. Tenemos que ser prudentes, pues, porque la prudencia nos va a evitar contagio. Bien, el relato culmina de una manera bien que llama la atención. Voy a leer la última expresión de lo que leí. Dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí tenemos entonces otra interesante aplicación y es el uso de los medios físicos en la acción de sanidad. Dios pudo haberlo sanado solamente con su palabra, así como Jesucristo le dijo al paralítico, levántate, y se levantó, o le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro vino fuera. Y en la Biblia se muestra de muchas maneras como Dios con solamente decir su palabra, todos le obedecen. Bueno, pero en este caso, además de su palabra, utilizó un recurso humano, físico, que es la medicina. En este caso, la medicina es, como dice aquí, higo. Hicieron una masa de higo y le pusieron en la llaga, a lo mejor era un cáncer que tenía, algo por el estilo, y le pusieron la masa de higo y se sanó. El poder de Dios actuando a través de la medicina. Entonces aquí también tenemos la importancia que tiene la medicina, que tienen los médicos en el control del coronavirus, el médico y la medicina. Debemos entonces estar pendientes y atentos y orar incluso por los médicos para que Dios les dé sabiduría en el tratamiento de la pandemia, de la enfermedad o de la enfermedad en general y también el uso de la medicina apropiada, adecuada para la sanidad. Hace unos años escribió un artículo sobre los beneficios de esta planta, de la higuera, del higo. Y realmente es impresionante la cantidad de beneficios que tiene la planta de higo. Las propiedades medicinales de la higuera. Tiene una cantidad de propiedades medicinales. Tanto el higo como el fruto, como las hojas, incluso el tallo. Toda la planta es un laboratorio de medicina, de proveer medicina. Incluso el látex que brota cuando una hoja, cuando una ramita se quiebra, ese es medicinal. Tiene infinidad de propiedades, incluso dice que es antiinflamatorio. Quiere decir que de repente tiene propiedades buenas para el coronavirus, porque el coronavirus, una de las causas es que hay inflamación. Entonces usan antiinflamatorios para prevenir o para la cura de los síntomas del coronavirus. Bueno, aquí la escritura está exaltando el valor también que tiene la medicina en la salud pública, en la salud del individuo, en la salud, en este caso, del rey Ezequías. Dios en su palabra, yo mencioné que el título de este mensaje es Jehová es tu sanador. Y eso lo tomé de un salmo, que Jehová es nuestro sanador. Y Jehová está atento a nuestra súplica. Esto también tiene otra aplicación. Es el poder de la oración. El poder de la oración de fe. La oración de fe, dice Santiago en capítulo 5, la oración de fe, ¿te acuerdan? O la oración del justo, obrando eficazmente, tiene poder, puede mucho. Entonces, en Venezuela hay muchos justos, muchos de los cuales me están oyendo o oirán este mensaje. En esos justos
tienen poder también para hacer milagros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, es mucho lo que podemos hacer por nuestro país, los cristianos, es mucho lo que podemos hacer por el país y por el mundo, activando la oración de fe. Santiago en el capítulo 5 hace una brillante exposición del valor y la importancia de la oración de fe. Así pues, aquí tenemos en este texto que he leído, recuerde para que usted lo vuelva a meditar con calma en su hogar. Leí en segundo libro de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Ahí puedes encontrar esa maravillosa historia que te va a edificar y también te va a dar algunas herramientas cómo actuar en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. En tiempos de crisis nacional, como la que estaba viviendo el rey por la amenaza de los asirios, en tiempos de crisis personal, producto de la enfermedad, ese es el momento de buscar a Dios. Y a los hombres de Dios que me están escuchando, entonces también tienen un mensaje, que son instrumentos de Dios. Son instrumentos de Dios para la paz, son instrumentos de Dios para la sanidad, son instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios que sana. El mensaje de sanación, la buena noticia de salvación. Esto fue lo que hizo el profeta Isaías. Fíjense que los predicadores, los siervos de Dios a veces tienen tareas difíciles, como la de Isaías, que fue a dar una noticia que no era tan agradable. Y a veces nos toca hablar y condenar las cosas malas. Pero también hay momentos cuando es oportuno el mensaje de edificación, el mensaje de esperanza, el mensaje vivificador, el mensaje de salvación, que fue el que Isaías predicó. Aquí vemos entonces estos tres personajes, Dios, Isaías y Ezequías, cada uno de ellos con un rol importantísimo en este texto, y nosotros podemos entonces asumir uno de los dos roles que están allí. Pues no podemos asumir el de Dios, pero podemos ser como Isaías, llevando buena noticia, o podemos ser como Ezequías, actuando para sanidad personal y también para bendecir a los que nos rodean. Este es el mensaje que tengo para ti en el día de hoy. Espero que sea para tu edificación, que te sirva para inspirar cosas nobles en esta época de pandemia y que te aboques, que te apliques a buscar a Dios. Recuerda, busca a Dios mientras puede ser hallado. Me despido con las palabras del apóstol Pablo. Las gracias del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, hoy y siempre. Amén. Que Dios les bendiga.